Sánchez, soy urólogo, soy del Hospital Virgen Macarena, no Virgen del Rocío, y bueno, pues yo voy a intentar hablar durante 20 minutos, creo que ya estáis viendo mi pantalla, de los ensayos clínicos que tenemos publicados con enzalutamida. Son 3 ensayos clínicos, los 3 tienen en común que utilizan el mismo comparador activo. Serán 20 minutos aproximadamente y se mueven. Vamos a ver si conseguimos iniciar la presentación. Se mueven en 2 escenarios que son completamente distintos. El primer escenario son aquellos pacientes que tienen cáncer de próstata, que es un cáncer de próstata que tiene metástasis y que es sensible a hormonas. Aquí quizás el panorama era desalentador. Veíamos que había avances en CPRC, que había moléculas que prolongaban la supervivencia, pero aquí estábamos con el tratamiento clásico del bloqueo hormonal que llevamos utilizando años y años. Empezaban a aparecer nuevas moléculas y el primer ensayo del que hablaremos, que es el Enzamet, habla de que la enzalutamida posiblemente en este contexto pueda prolongar la supervivencia, puede utilizarse como una primera línea de tratamiento para este tipo de pacientes, que se pueda utilizar con Onsin o Zetasel y que pueda ser mejor que el tratamiento clásico añadiendo un antiandrógeno clásico. Bueno, esta es la presentación del estudio, pero no hay que olvidar que estamos en un seminario de metodología de la investigación. Es imposible en 20 minutos hacer un análisis crítico de los 3 ensayos, pero me vais a permitir que por lo menos algunas cosas que me parecen básicas a la hora de entenderlos os los pueda presentar. Lo primero que tenemos que plantearnos es a qué pacientes se está estudiando en el ensayo. Y todos los pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a hormonas no son iguales. Lo primero porque hay 2 escenarios. A esa situación se puede llegar de nuevo. El típico paciente que viene con un PSA muy elevado a nuestra consulta, le hacemos una biopsia, tiene un cáncer de próstata y le diagnosticamos en fase metastásica, pacientes de nuevo, o aquellos otros pacientes a los que hacemos un tratamiento local, pretendidamente curativo. Doctor Sánchez, perdón, ¿sí? Disculpa, nos tememos que la presentación no está corriendo en nuestro escritorio. Estamos fijos en la primera diapositiva. Y tengo la impresión de que tú has avanzado algo. Sí, yo he avanzado ya unas cuantas diapositivas. Vamos a ver. Estamos... Un segundín. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿La estáis viendo ahora? Estamos viendo cómo manipulas tu escritorio y abres diversos menús. Vamos a ver, ¿ahora está pasando? Ahora sí, ahora, perfecto. Bueno, pues perdonad, disculpad. Bueno, habíamos hablado de la introducción, cómo llegamos a esta fase de la enfermedad, bien de diagnóstico de nuevo o recurrencia bioquímica, aquellos pacientes que hacemos un tratamiento curativo y luego pues las cosas no van bien y aparece de nuevo la enfermedad. Son 2 escenarios completamente distintos. Como es completamente distinto el volumen de metástasis que tenemos que tratar. Este es un estudio, se publicó hace poco, es del 2018, es de la NAFI, viendo cómo aquellos pacientes que tenían un alto volumen de enfermedad metastásica, pues tenían mucha menor supervivencia que aquellos que tenían un bajo volumen. Algo que parece lógico y que parece a primera vista pues una cosa básica. Entonces, no todos los pacientes son iguales. Podemos distinguir 4 escenarios. Pacientes que se diagnostican de novo, que tienen alto volumen de metástasis o bajo volumen de metástasis, y pacientes que son recurrentes, que aparecen como recurrencia de la enfermedad también con alto o bajo volumen de metástasis. Y son distintos, completamente distintos. En su evolución normal, este es un trabajo de Franchini del 18, vemos como estos pacientes tienen una supervivencia media de 43 meses y estos otros de 92, prácticamente el doble. Y esto es importante porque cuando vemos en estos pacientes todos estos ensayos clínicos que se han hecho, pues hay que ver con qué pacientes se han hecho estos ensayos clínicos.
Es decir, no podemos interpretar los resultados por igual. Es decir, se ha hecho al inicio, cuando se han seleccionado los participantes, una estratificación por volumen de la enfermedad. Pues esta es la tabla de todos los ensayos clínicos y podéis ver que algunos sí, el ARCHE sí, el ENZAMED sí, pero el STAMPEDE, por ejemplo, no lo ha hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que luego, si posteriormente, como hacen ellos, hacemos un análisis para intentar cómo les va a los pacientes con alto o con bajo volumen, hay un 25% de los casos que no hay datos. A pesar de ello, se establecen conclusiones y eso está publicado. Pero estamos haciendo una falacia estadística. El fenómeno que se llama cherry es como coger cerezas, cherry picking, una falacia de la evidencia incompleta. Es decir, no cogemos todos los datos, cogemos los buenos, los malos o simplemente los que nos interesan. Y ofrecemos datos generales, pero esos datos generales no han participado en el diseño final del estudio. Si los tumores son de novo o son recurrentes, pues aquí tenéis toda la tabla, otra vez que os quiero presentar. Fijaros, tanto el ENZAMED como el ARCHE tienen pacientes de novo como pacientes recurrentes, pero hay otros estudios que estos datos no lo tienen. Fijaros, 0 pacientes, entonces, ¿cómo podemos establecer conclusiones para todos los pacientes que tienen un cáncer de próstata hormonosensible metastásico? Posiblemente no. Posiblemente las conclusiones de ciertos estudios, fundamentalmente los realizados con abiraterona o el STAMPEDE, solo sean aplicables a una población seleccionada con la misma población que se ha hecho el estudio, no a todos. ¿Se ha utilizado docetaxel o no se ha utilizado docetaxel? Pues en unos casos sí, en otros casos no. Esto es importante. La estratificación inicial de los pacientes, estableciendo qué vamos a estudiar después, es importante, porque así los grupos nos saldrán compensados y podremos tener resultados válidos. Sí, cuando veamos una diapositiva de este tipo, que es una diapositiva muy agradable, es una diapositiva muy atractiva porque nos vamos quizás a lo que más nos interesa, al hazard ratio, y vemos todos los ensayos clínicos que están hechos en este perfil de pacientes. No podemos ser tan simples como irnos a estos que va mejor, va peor, van todos iguales. No, hay que analizar un poquito más, porque a lo mejor los resultados no se pueden aplicar para todos los estudios. Respecto al ENZAMED, pues es un estudio realizado con una aleatorización 1:1, 563 en un brazo, 562 en el otro. Son pacientes con cáncer de próstata, hormonosensibles y que son metastásicos. Estratificados por volumen de metástasis, si se ha utilizado o no tratamiento para el hueso, según el ECOG, la comorbilidad, si se ha utilizado o no se ha utilizado docetaxel. En un brazo, tratamiento con bloqueo clásico más un antiandrógeno clásico, bicalutamida, nilutamida o flutamida. Y en el otro lado, enzalutamida. El objetivo principal es la supervivencia global. Y vemos que como se ha planificado desde el principio, pues los grupos están balanceados, tanto en el uso de docetaxel como en el volumen de la enfermedad, alta o baja, o si se ha hecho o no se ha hecho un tratamiento primario pretendidamente curativo. Entonces, si hemos hecho esa estratificación, esta que es la gráfica que todos conocemos, que simplemente la enzalutamida produce una disminución en la tasa de mortalidad de un 33% respecto al brazo comparador, pues bueno, lo podemos decir porque los pacientes están estratificados. Y podemos decir que en aquellos pacientes que se ha utilizado docetaxel, prácticamente no hay beneficio. En cambio, en aquel subgrupo que no tiene docetaxel, hay una disminución del 47% del riesgo de muerte. Es decir, podemos decir que en pacientes con alto y bajo volumen de la enfermedad tenemos una significación estadística clara. En unos casos más y en otros menos. Pero independientemente del volumen de la enfermedad, el fármaco es un fármaco activo. Y al mismo tiempo, si hemos estratificado inicialmente según si ha habido o no ha habido tratamiento inicial, podremos decir que en ambos casos el fármaco ofrece ventajas frente al grupo comparador.
¿Qué tenemos que resaltar? Bueno, es un fármaco tóxico. No es un ensayo hecho para ver toxicidades, es muy difícil analizarlas. Pero si nos vamos a esta gráfica, fundamentalmente vemos que el tratamiento clásico con enzalutamida son muy parecidas las toxicidades. El brazo que fundamentalmente produce toxicidad es el tasano, el docetaxel, una toxicidad que todos conocemos. ¿Qué podemos llegar a decir de este ensayo clínico que a mí me llama la atención en diseño y en cosas para nuestra práctica clínica? Bueno, lo primero que es un ensayo clínico académico. Yo creo que esto es importante resaltarlo en un mundo en el que las casas comerciales son las que manejan más o menos o diseñan nuestra estrategia de tratamiento. El que haya un grupo académico que es el grupo ANZUP, el grupo fundamentalmente de los países de su graciosa majestad, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, pues hombre, me parece que es importante. El trabajo lo publica Sweeney, que trabaja en el Dana-Farber, pero bueno, prácticamente de allí no hay pacientes. Esto yo creo que es importante, al mismo tiempo que nos dice cómo le va a aquellos pacientes que tienen una triple terapia, ya no un tratamiento de combinación, sino un triple tratamiento. Es decir, creo que esto es importante y que hay que verlo. Y creo que es fundamental decir que en todos los pacientes, pues parece que enzalutamida pues beneficia a todos los pacientes y que parece que no hay una ventaja añadida de añadir docetaxel, únicamente una ventaja que no es una ventaja, que es un inconveniente, que es que la adición del tasano pues, produce un mayor aumento de toxicidad, fundamentalmente neuropatía periférica. Y esto abre el camino a que este fármaco se pueda utilizar y tiene la ventaja, pues igual que otros fármacos que también están en el mercado, pues que no necesitan la utilización de corticoides. ¿Cuál es la única pega que podríamos poner? Están contaminados los datos por el alto porcentaje, más de la mitad de los pacientes que están en tratamiento con docetaxel. Puede que sí. Pero para eso tenemos otro ensayo clínico que es el ARCHES, es en los mismos pacientes. El objetivo final es supervivencia libre de progresión. En un lado análogo más placebo y en otro análogo más enzalutamida. Bueno, es un estudio también bien balanceado. Solo tenían docetaxel el 18% de los pacientes. Pacientes de alto volumen, 62-65%, y la mayoría, del 63 al 70%, eran metastásicos de novo. Y en estos casos, aunque no es supervivencia global, estamos hablando de supervivencia libre de progresión, pues vemos que hay una ventaja del fármaco en este tipo de pacientes. Es decir, estamos hablando de que los resultados parece que son consistentes. ¿Esto a qué nos lleva? No solo con el Enzamet y con el ARCHES, sino con los otros ensayos, parte de los ensayos clínicos, es que parece que está cambiando el paradigma, la manera que tenemos de tratar a estos pacientes. Estos pacientes con un análogo y un antiandrógeno clásico posiblemente no se deban tratar. Posiblemente la mayoría de los pacientes haya que utilizar otros fármacos más activos, más potentes, porque produce beneficio en esta población. ¿En todos? Pues posiblemente no en todos. Posiblemente la única excepción sea aquellos pacientes que tienen pocas expectativas de vida o aquellos pacientes que tienen una intolerancia clara a estos fármacos, que no son muchos. Pero quitando este pequeño porcentaje de pacientes, todos los demás posiblemente se beneficien de la adición de enzalutamida. Bueno, y el segundo escenario, y ya voy acabando la presentación, es el escenario del CPRC, del cáncer de próstata resistente a la castración, pero que no tiene metástasis. Aquí tenemos que hablar de otro nuevo estudio, que es el PROSPER, también es con enzalutamida. Y bueno, pues hay dos brazos, en uno enzalutamida y en otro placebo, definiendo el objetivo principal como el tiempo a la aparición de metástasis. No solo es este estudio no es el único que hay en este perfil de pacientes, hay tres, el PROSPER, el SPARTAN, el ADAMIS, hablaremos de ellos esta tarde, seguramente de muchas cosas.
pero no son iguales. Y yo creo que esta diferencia hay que resaltarlas. La mayoría utilizan tiempos de duplicaciones de PSA inferiores a 6 meses, inferiores a 10 meses, o, aunque ya veremos que la media es más baja, pero hay cosas diferenciales. Por ejemplo, en el estudio ADAMIS no hay un ciego del PSA, el investigador puede conocerlo. En el estudio PROSPER, con enzalutamida, se considera una metástasis una recidiva ganglionar. En los otros dos, no. Con apalutamida y dadalutamida, los ganglios linfáticos no se consideran metástasis. Luego también en el tiempo de seguimiento. Pues en algunos hay progresión, o sea, hay un tiempo de seguimiento de 30 días en Spartan y en ADAMIS, y en otros de 112 días. Es decir, son ensayos que, aunque tratan los mismos pacientes, no están hechos igual. Vemos que la densidad del tiempo de duplicación de PSA en los 3 es un tiempo bajo, 3,7 meses, 4,4 y 4,5. Y hay una cuestión que es diferencial, es cómo no se ha aplicado o no se ha aplicado tratamiento primario. Y en esto es importante, quizás en el estudio ADAMIS es donde está la diferencia, solo un 42% de los pacientes se les ha hecho cirugía o radioterapia, el resto pues tienen unos porcentajes más cercanos a lo que tenemos en nuestro medio. Bueno, y estas son las gráficas. Yo creo que las conocéis todos. Estamos hablando de metodología, no me voy a extender en ella. Simplemente que el ADAMIS pues, tiene un seguimiento menor, una mediana de 29 meses frente a 48 en los otros dos. Es un tema también importante. En cuanto al beneficio, pues 24 meses, 22 meses, 22 meses. Y efectos secundarios. Pues aquí sí que parece que hay una clara diferencia y parece que el ADAMIS, el fármaco activo en el ADAMIS, pues parece que produce menos fatiga frente al 30% en los otros dos ensayos clínicos. Eso yo creo que es importante y hay que verlo. En esto también tenemos que entender una serie de datos que hay. Uno de ellos es el tiempo de exposición. Es decir, cuando estamos viendo un ensayo clínico en el que se permite un crossover, hay que ver el tiempo de la exposición al fármaco. Si tú estás comparando la fatiga en el grupo de tratamiento activo frente al grupo placebo, pues vemos que en el grupo placebo la exposición es del 17% y del 22% y del 46%. Es decir, los pacientes están más tiempo en tratamiento con enzalutamida, con lo cual al estar más tiempo es lógico que puedan aparecer más efectos secundarios. Es una presentación que a mí me parece que es bonita, es del ASCO genitourinario del 2020, como referente a la fatiga, pues es distinto cómo lo percibe el clínico o cómo se ve al aplicar un cuestionario. Y cuando aplicamos un valor que es numérico como la hemoglobina, pues hay pocas diferencias, pero cuando aplicamos, y esta es la gráfica, la fatiga, veis cómo las diferencias pueden ser enormes. Y son enormes en los distintos estudios y posiblemente se deba a la población. Es decir, en la población de los países occidentales es una población que refiere más fatiga que la población del resto del mundo, como la de la ADAMIS, que hay un 50% que posiblemente pues, ofrezcan menos resultados. Bueno, pues esta es la duración de la exposición que he hablado antes. Voy a ir concluyendo. Simplemente pues decir que en este tipo de pacientes pues lógicamente parece que en el concepto de supervivencia libre de metástasis todas estas moléculas dan un beneficio que es importante. Los resultados del PROSPER yo creo que son importantes. Añadir 2 años sin metástasis es posiblemente un buen predictor de una mayor supervivencia global. Y llegados a este punto nos queda una conclusión. Si ahí nos queda algún sitio, si queda algún lugar para la observación en los pacientes con CPRC no metastásicos.
Y bueno, esto es difícil de decir, pero hay una cosa que si vemos bien los ensayos clínicos hay que fijarse. La mayoría de estos ensayos clínicos, el criterio era que tuvieran un double time inferior a 10 meses, pero la realidad es que todos tenían 4 meses. 4 meses. Es decir, cuando hay un double time rápido, inferior a 4 meses, parece que es lógico poner el tratamiento. Y estamos como en el PSA, entre 4 y 10 es una zona gris, y posiblemente aquellos pacientes un PSA double time mayor de 10 meses, es decir, con poco crecimiento de la enfermedad, posiblemente se beneficien menos de estas drogas que son seguras, pero que como todos sabemos, los que llevamos muchos años utilizando, también no están exentas de efectos secundarios. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya servido. Esta es una foto de cuando los congresos eran distintos. Y esperando que volvamos a poder tener estos como esta, pues me despido de vosotros. Muchas gracias.